Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, ha generado innumerables debates en foros y ha mantenido a muchísimos de ustedes al borde de sus asientos, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación. Hablo por supuesto de la enigmática y fascinante relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Es pura tensión real, esa chispa innegable que traspasa la pantalla y nos hace suspirar? ¿O estamos presenciando una estrategia de marketing inteligentemente orquestada, un juego de apariencias diseñado para maximizar su impacto y fama? Este es el gran enigma que vamos a desentrañar hoy, adentrándonos en los matices y las posibles capas de esta conexión que ha cautivado a millones. Así que si son tan fanáticos de estas dos estrellas como nosotros, si disfrutan de desmenuzar los entresijos del mundo del espectáculo, de las relaciones públicas y de la psicología de la fama, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando las últimas novedades, los misterios y los fascinantes relatos del universo del entretenimiento. Para comprender la magnitud de esta fascinación, debemos remontarnos al origen de la chispa que encendió la mecha, el set de la exitosa serie turca que conquistó corazones a nivel mundial, Erkencikus, conocida en muchos rincones del planeta como pájaro soñador. Desde el instante en que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla por primera vez, la química fue, para decirlo de alguna manera, eléctrica. Sus personajes Sanem Aydin y Can Divit se embarcaron en una historia de amor que resonó profundamente con audiencias de todas las edades y culturas. La intensidad de su conexión, la naturalidad con la que se desenvolvían, la forma en que sus miradas se cruzaban y sus cuerpos parecían conspirar en cada escena, crearon una ilusión tan poderosa que para muchos, la delgada línea entre la actuación y la realidad se desdibujó por completo. Las miradas cómplices, los abrazos que parecían eternos, las escenas cargadas de una emoción tan palpable que casi podíamos sentirla, todo se sentía tan auténtico, tan genuino, que era difícil, casi imposible, concebir que todo fuera simplemente una masterful actuación. Esta percepción se vio amplificada exponencialmente por la omnipresente fuerza de las redes sociales. Los fanáticos con una dedicación admirable se dedicaron incansablemente a compartir clips, fotografías, fragmentos de entrevistas y, por supuesto, elaboradas teorías sobre su supuesta relación romántica. Cada interacción pública, cada me gusta discreto o comentario mutuo, se convertía instantáneamente en noticia, alimentando el morbo, la expectación y un deseo colectivo de creer en el amor que veíamos en pantalla. Ahora pongámonos el sombrero de detectives y analicemos los argumentos que apuntan firmemente hacia la existencia de una tensión real. Uno de los puntos más sólidos a favor de esta teoría es la increíble sincronía que ambos demostraban en pantalla. No se trataba simplemente de memorizar y recitar diálogos, era una conexión emocional que se sentía visceral, profunda y sobre todo, auténtica. Vimos a Demet desplegar capas de vulnerabilidad, alegría y ternura de una manera que parecía surgir de lo más profundo de su ser cuando interactuaba con Can, y viceversa. Can, con su carisma arrollador, esa mirada intensa y esa presencia magnética, poseía una forma de dirigir su atención hacia Demet que muchos espectadores interpretaron como algo mucho más allá de una simple interpretación profesional. Los rumores sobre su vida personal, sobre supuestas citas fuera del set, comenzaron a circular como la pólvora. Aunque nunca se confirmaron oficialmente de manera rotunda en ese preciso momento, la persistencia y el crecimiento de estos rumores crearon una narrativa que muchos estaban ansiosos por creer. Las entrevistas conjuntas, aunque en su mayoría mantenían un tono profesional y medido, a veces dejaban escapar pequeños gestos, sonrisas fugaces o miradas significativas que los fans, ávidos de confirmación, tomaban como indicios irrefutables de una conexión especial. La intensidad de su fandom, que literalmente los elevaba a un pedestal casi mitológico, sin duda jugó un papel crucial en mantener viva esta idea de una relación romántica, alimentando la llama de la esperanza y la especulación. Sin embargo, en el fascinante y a menudo complejo mundo del espectáculo, no podemos permitirnos ignorar la otra cara de la moneda, la posibilidad de un calculado juego de interés. La fama, la atención mediática y el reconocimiento público son, sin duda, monedas de cambio en esta industria. Una relación, o incluso la intensa especulación sobre una posible relación, puede convertirse en una herramienta increíble. Lemente poderosa para mantener a dos artistas en el ojo público, para asegurar que sus nombres sigan resonando y que su relevancia no decaiga.
Erkencikus fue, sin lugar a dudas, un fenómeno. Y es innegable que una parte sustancial de su rotundo éxito se debió precisamente a la chispa que emanaba de sus protagonistas. Podría ser que tanto Demet como Can, o quizás sus respectivos equipos de marketing y relaciones públicas, fueran plenamente conscientes del poder inherente a su química en pantalla y decidieran jugar con la percepción pública para maximizar su alcance, su atractivo y, en última instancia, su potencial de éxito. El vertiginoso aumento de seguidores en redes sociales, la constante atención mediática, la posibilidad de asegurar nuevos y lucrativos proyectos, ya sea juntos o por separado, pero con el impulso de su fama conjunta. Todos estos son incentivos poderosos para mantener viva una narrativa que el público adora y consume vorazmente. A veces las estrategias de relaciones públicas más efectivas implican fomentar deliberadamente cierta ambigüedad, crear un aura de misterio para mantener el interés del público en constante ebullición. Las entrevistas podrían haber sido cuidadosamente guionizadas, o al menos meticulosamente dirigidas, para dejar siempre abierta la puerta a la interpretación, permitiendo a los fans, a los espectadores, a la prensa, creer lo que sus corazones deseaban creer. Además, es fundamental recordar que ambos son actores profesionales. Su oficio, su arte reside en la capacidad de crear una ilusión, de sumergir al público en un mundo de fantasía y hacerles creer fervientemente en la historia que están contando. La intensidad de su actuación en Erkencikus, la aparente autenticidad de sus emociones, podría ser simplemente un testimonio brillante de su extraordinario talento, de su dedicación a sus personajes y de la aguda dirección que recibieron. A veces la química más convincente en pantalla es el resultado de actores que trabajan en perfecta armonía, que entienden a la perfección las motivaciones y los sentimientos de sus personajes, y que poseen la habilidad innata de transmitir emociones complejas de manera efectiva y conmovedora. Es perfectamente plausible que la inmensa mayoría de lo que presenciamos fuera, en esencia, una actuación magistral, un despliegue de habilidades interpretativas de primer nivel, y que la supuesta tensión que percibíamos como espectadores fuera, en gran medida, un producto de nuestras propias esperanzas, nuestros propios deseos y nuestra propia inclinación a proyectar nuestras fantasías en las figuras públicas que admiramos. Pensemos en tantos otros dúos de actores que han compartido una química increíble en pantalla, que han deslumbrado al público con su conexión, y que, a pesar de los insistentes rumores, han logrado mantener sus vidas personales escrupulosamente separadas del implacable escrutinio del ojo público. También debemos considerar cuidadosamente la evolución de su relación, o más bien, la percepción pública de ella, una vez que Erkencikus llegó a su fin. Si bien la serie fue sin duda un fenómeno cultural, la intensidad de los rumores sobre su relación romántica pareció disminuir gradualmente con el paso del tiempo. Esto se hizo especialmente evidente a medida que ambos continuaban con sus exitosas carreras por separado, asumiendo nuevos proyectos y embarcándose en caminos profesionales distintos. Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, y cualquier interacción que tuvieran en las redes sociales, ya fuera un simple me gusta o un comentario amistoso, comenzó a ser interpretada de manera diferente, a menudo como simples gestos de amistad profesional o camaradería dentro de la industria. Esto podría sugerir, y es una hipótesis razonable, que la fase de máxima tensión y especulación estuvo intrínsecamente ligada al éxito arrollador y a la promoción activa de la serie. Una vez que ese ciclo promocional concluyó y la energía de la serie comenzó a disiparse, la dinámica, tanto en el plano público como posiblemente en el privado, cambió. Si hubiera existido una relación romántica profunda, continua y arraigada, es probable que hubiéramos visto manifestaciones públicas más evidentes de ello, o al menos, que los rumores hubieran continuado manteniendo la misma intensidad y frecuencia. La disminución de la especulación en este sentido podría ser un indicador de que la narrativa de pareja real perdió su impulso una vez que la serie dejó de ser el foco principal. Entonces, ¿dónde nos deja todo este análisis? La verdad, como suele suceder en los laberintos de la fama y las relaciones humanas, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, una zona gris donde se entrelazan la realidad y la percepción, o quizás sea algo que solo ellos dos, Demet y Can, conocen verdaderamente en la intimidad de sus vidas. Es innegable, absolutamente innegable, que existía una química asombrosa entre Demet Demir y Can llaman en Erkencikus. Una conexión que trascendió la pantalla, que resonó profundamente con millones de espectadores en todo el mundo, y que generó una empatía y una admiración extraordinarias. Ya sea que esa conexión se tradujera genuinamente en una relación romántica en algún momento, o que fuera una hábil combinación de talento actoral excepcional,
Una dirección acertada y una estrategia de marketing inteligente para capitalizar y potenciar esa química palpable, es algo que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de un apasionado debate. Lo que sí es seguro o lo que podemos afirmar con total certeza, es que la fascinación que rodea su dinámica es un poderoso reflejo del impacto duradero de las historias de amor en la pantalla y, sobre todo, de nuestra innata curiosidad humana por desentrañar los misterios de la vida de las estrellas. Nos encanta creer en la magia, en la posibilidad de que el amor que vemos florecer en la ficción pueda replicarse y manifestarse en la vida real. Y en el caso de Demet y Can, esa creencia, esa esperanza, se ha mantenido viva y palpitante durante un tiempo considerable, alimentada por cada nuevo rumor, cada foto compartida, cada guiño interpretado. Para resumir lo que hemos explorado en este análisis, hemos desgranado la intensa y cautivadora química que emanaba de Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş, sopesando si se trataba de una tensión real, de una conexión auténtica, o de un calculado y astuto juego de interés diseñado para cautivar a las masas. Hemos examinado cómo su talento actoral, la percepción del público ávido de romance y las posibles estrategias de marketing y relaciones públicas pudieron haber jugado un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento de esta fascinación colectiva. Y hemos reflexionado sobre cómo la aparente evolución de su relación percibida después del fin de la serie nos proporciona valiosas pistas, interpretaciones posibles, sobre la verdadera naturaleza de esa conexión inicial que encendió la chispa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Ha sido un verdadero placer desmenuzar este intrigante enigma con todos ustedes, nuestros queridos espectadores. Ahora, llega el momento más esperado, la hora de escuchar sus voces. Me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue tensión real, una química genuina que trascendió el set, o una mezcla inteligente y bien ejecutada de ambos elementos? Déjenme sus teorías, sus reflexiones, sus especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes, enriqueciendo así nuestra comprensión colectiva. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció tan intrigante y esclarecedor como a nosotros nos resultó crearlo, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos motive a seguir adelante. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de Demet y Can, con todos aquellos que disfrutan del fascinante mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no forman parte de nuestra comunidad, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nosotros, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, de cada nuevo análisis, de cada nueva revelación que publiquemos. No se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más misterios y más entretenimiento. Adiós.